Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy viernes 1 de febrero del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhorta a que se erradiquen actos de discriminación en la ANDA. En otra información veremos que interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en caso de Combo Colombia. Además, en otra información, Guadalajara es la ciudad con mejor índice de prosperidad en nuestro país, esto según Naciones Unidas. En materia internacional, veremos que nuestro país, México y Uruguay se apoyarán en la ONU y OEA. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal instó a la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como la ANDA, a modificar su estatuto legal para dar cobertura de seguridad social a las familias diversas y a las mujeres en estricto apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de no discriminación, los cuales señalan la arbitrariedad de las distinciones entre las personas con el objetivo de negarles derechos u oportunidades. Cabe destacar que lo anterior se dio a raíz de la respuesta negativa de la ANDA dada a conocer dentro de los medios de comunicación y redes sociales por haberle negado al actor Felipe Nájera en el sentido de que se reconociera el derecho de su cónyuge a acceder a los servicios médicos privados que esta asociación contrata para las personas afiliadas. Durante el 2012, más de 4,000 niños y niñas de 18 municipios mexiquenses conocieron sus derechos humanos a través de funciones de teatro guiñol, en el que también se les inculcaron valores para no discriminar y elevar su autoestima. Por su parte, Cristina Deach Montes de Oca, instructora adscrita de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mencionó que dentro de estas acciones de sensibilización implementadas el año pasado, también destacó este teatro guiñol utilizado a partir del mes de septiembre pasado como una herramienta fundamental para poder promocionar los derechos humanos entre niñas y niños de nivel preescolar y nivel primario. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León reportó que ya entró en contacto con los familiares de los músicos asesinados que formaban parte del grupo Combo Colombia para apoyarlos con los trámites que sean necesarios. Así lo señaló la presidenta del organismo, Minerva Martínez, quien aseguró que ya estuvieron con los familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense. También señaló que se les ha dado el acompañamiento tanto espiritual como psicológico, además de que se pusieron a las órdenes de los familiares en caso de que quieran hacer alguna denuncia, ya que hasta el momento no la han presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Raúl Ramírez dijo que en su 8ª Oficina Regional de Derechos Humanos allá en Sonora, se logrará con esta ampliar la cobertura de servicios a más de 30,000 habitantes de los municipios de Imuris, Magdalena y Benjamín Gil. Así lo señaló durante el marco de la inauguración de la nueva oficina regional, donde el ombudsman sonorense estuvo acompañado por el alcalde de Santa Ana, el licenciado Manuel Guillermo Rivera Velasco. También estuvo allí José David Hernández Rodríguez, presidente municipal de Imuris, y el doctor Jesús Cipriano Cota Sota, presidente de Benjamín Gil. Y no obstante, también nos acompañó el licenciado Carlos Alberto Valenzuela, secretario del Ayuntamiento de Santa Ana. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que el 100% de las 50 recomendaciones emitidas durante el año pasado fueron aceptadas por las autoridades a las que fueron dirigidas.
igual manera, la Comisión Defensora de Derechos Humanos dio a conocer que el año pasado recibieron 11.001 quejas, mientras que el año 2011 la cifra fue de 5.775. Es decir, hubo un aumento de poco más del 90%, lo cual la comisión atribuye a varios factores, entre ellos a una intensa labor de difusión a través de los medios de comunicación, al haber hecho pública tanto la resolución y como las medidas cautelares, así como mediante los cursos, talleres y conferencias que desarrolló el Instituto de Investigación y Capacitación de aquella comisión. Los abusos cometidos por un profesor de una primaria de la capital mexiquense en contra de varias de sus alumnas, a quienes les realizó tocamientos eróticos, les enseñó videos pornográficos a través de un celular, además de haberles amenazado y ofrecerles dinero a cambio de no decir nada, motivó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual está dirigida a los servicios educativos integrados al Estado de México, conocida como CEIEM. Cabe rescatar que esta recomendación está dirigida al titular para que pueda realizar las gestiones necesarias y para que todas las afectadas puedan recibir un tratamiento psicológico, además de que se pida la investigación y sanción no solo del accionar del abusivo mentor, del cual acabo de mencionarles, sino también de los servidores públicos que encubrieron y omitieron las conductas de este profesor. La ciudad de Guadalajara, Jalisco, fue calificada en días pasados como la mejor con índice de prosperidad de nuestro país. Así lo señaló el consultor nacional del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, Paul Hernández Rodríguez, durante su participación dentro del foro Guadalajara hacia una ciudad sustentable, la cual fue organizada por el ayuntamiento de aquel lugar. Cabe destacar que esta urbe es la mejor posicionada de nuestro país y dentro de su índice de prosperidad de las ciudades, que es una evaluación a nivel global, dentro de los ejes que se considera esta medición, vale la pena señalar, son productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad y sostenibilidad ambiental. En este momento hacer una breve pausa y le comento que regresando después de nuestra breve pausa tendremos una entrevista con el doctor en sociología Franz van der Schweren. No se despegue de su monitor que estamos a punto de regresar. Hoy en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, de la cual nosotros InformaTV es sede, se llevará a cabo la presentación del proyecto 6 ciudades, monitoreo, evaluación e incidencia por una política con perspectiva de derechos humanos y visión de género. Les recuerdo que el propósito de este proyecto es poder evaluar e incidir en la política pública que sea para la seguridad en nuestra ciudad y que además puede ser pública para nuestra ciudad. Les comentaba que era para 6 ciudades, en las cuales está incluida Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara, Tijuana, Culiacán y Monterrey. El objetivo de este foro es poder analizar las políticas públicas en materia de seguridad, las acciones ciudadanas y además los retos que nuestra sociedad y autoridades pueden enfrentar para alcanzarla. Esta mañana, para conocer más sobre este foro y sobre lo que es seguridad ciudadana, perspectiva de género, nos acompaña el doctor Franz van der Schweren, supervisor de capacitación en 12 ciudades de nuestro país en proyectos de seguridad y quien además es asesor de este proyecto 6 ciudades. Muy buen día, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, es un placer poder tenerte aquí. Me gustaría que esta mañana nos explicaras, sabes que los objetivos y los planes, los programas de nuestro gobierno, tanto estatal como municipal, están enfocados a la seguridad pública. ¿Podrías enfocarnos tú explicarnos cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana? Ok, en 2 palabras, seguridad pública es todo lo que hace el poder del Estado para lograr la seguridad. La seguridad ciudadana no es opuesta a la seguridad pública, es aquella seguridad que implica la seguridad pública, pero también
esta de coproducción de la seguridad por parte de la sociedad civil, es decir, la participación de los actores locales de cada ciudad en este proceso, como también la seguridad pública e eventualmente la seguridad privada en algunos casos. Es decir, eso deriva del hecho que la delincuencia es tanta en términos cuantitativos en el mundo, no solamente en México, tan sofisticada, tan diversificada y sus causas son tan diversas que solo la seguridad pública que se basa sobre el sistema de justicia criminal, es decir, justicia, policía y cárceles, es insuficiente para resolver los problemas. Y si quiere ser sustentable, necesita la participación de los actores locales. ¿Por qué es que se considera necesaria la seguridad ciudadana en el estado de Chihuahua? Bueno, se considera fundamental no solamente en el estado de Chihuahua, en el mundo entero. Hoy día los europeos practican eso, los norteamericanos, canadienses, desde hace tiempo los japoneses, los australianos, neozelandeses, las mejores experiencias de ciudad en Latinoamérica, por ejemplo, de Bogotá, Medellín, Diadema en Brasil, de Rosario en Argentina, de Quito, de Guayaquil, y aquí en México, por ejemplo, de Aguascalientes, Querétaro. Son prácticas dirigidas por las autoridades locales, pero con la participación ciudadana, es decir, con la seguridad ciudadana fundamentalmente. Antes de iniciar con nuestra entrevista, les comento que Franz y yo tuvimos una conversación donde él platicaba que conocía muchos lugares. Franz, cuéntanos cuáles son tus experiencias sobre seguridad ciudadana que has tenido en otras partes del mundo. Bueno, primero yo fui durante 9 años responsable en Naciones Unidas y fundador del proyecto de Ciudad Más Seguras, que hoy día abarca como 20 grandes ciudades africanas y que se difundió, por ejemplo, un país como la Tanzania, con 30 millones de habitantes, o Costa de Marfil, que tuvo una guerra civil, ha logrado a partir de la experiencia de la capital expandir su experiencia de seguridad ciudadana en toda la ciudad mayor de 500.000 habitantes. Entonces, ahí hablamos en cada país de alrededor de 20 ciudades prácticamente. Entonces, eso fue una experiencia sumamente interesante y la más creativa para mí, porque partíamos de una situación africana mucho peor que la que conocemos acá, y fue posible con pocos medios de hacer cosas. He participado también en América Latina, aquí, en El Salvador también, en Chile en particular. He seguido de cerca, sin participar mucho, en algunas experiencias brasileñas. He observado las experiencias canadienses, fui a estudiar la práctica de prevención en Canadá gracias a una beca canadiense que tuve por algunas semanas allá, y la experiencia europea. Por ejemplo, yo sigo de cerca y participo habitualmente en lo que es el Foro Europeo para la Seguridad Urbana, que son 300 ciudades de la Unión Europea, o las experiencias del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad de Montreal, que es una ONG internacional financiada por el país rico, pero que sigue las experiencias de prevención en el mundo. Salen cada 2 años con un informe. De este año particularmente interesante sobre el tema de la trata de personas, por ejemplo. Y eso son experiencias. Yo soy miembro del comité de esta institución y sigo de cerca lo que están haciendo. En fin, con eso basta, creo, ¿no? Sí, con estos modelos de los cuales tú has podido ser parte, ¿cuáles consideras tú que sean las medidas necesarias que nuestro gobierno debería aplicar para que exista en realidad una buena participación y una seguridad ciudadana? Bueno, si te refieres a Chihuahua, yo diría que es fundamental que el municipio empiece a escuchar, empiece a tener en cuenta la opinión de la gente, empiece a tener forma de organización que le permite trabajar con la población. A mi juicio no lo han hecho hasta ahora. Juicio subjetivo puede ser, a pesar que hubo mucha presión que vinieron de parte de la gobernación, de los fiscales, etcétera, insistiendo en haciendo eso. Ha quedado sordo durante un buen tiempo, por lo menos el alcalde esta llamada, en sentido que no hay una real participación. Es decir, no digo que todo lo que hacen es malo, simplemente estoy diciendo que si uno no tiene en cuenta la necesidad de la gente, es muy difícil que pueda satisfacer esta necesidad. Una cosa es, por ejemplo, si tú tienes una plaza
abandonado y que se transforma en un basural informal. ¿Qué haces? Tú puedes limpiarlo, meter policía, lo que sea. Si tú lo limpias, probablemente en un mes más va a volver a ser un basural informal. Si tú mandas policía en todas las plazas de este tipo, ya copas toda la capacidad policial, y eso no se puede. Pero si tú trabajas con la población y dices a los vecinos, ¿usted quiere que eso esté limpio? Muy bien, yo pongo el dinero, el trabajo, ustedes me ayudan, pero ustedes se hacen responsable de la sustentabilidad de eso. Por ejemplo, si la gente decide, vamos a hacer una pista de skateboard, okay, los jóvenes quieren hacerlo, muy bien, háganlo, reglamentanlo y ustedes aseguran la mantención de esto y el orden acá. No hay ningún problema. Y tú vas a tener ahí continuidad y sustentabilidad en el cambio. Si tú quieres hacer un proceso de disminución de la violencia escolar en algunos liceos, no te sirve para nada enviar un policía a hacer discursos sobre la violencia en la escuela. No te sirve para nada tener un sistema de control de armas a la entrada de la escuela, eso es ridículo. Pero tienes sí que organizar los estudiantes, los profesores y los padres apoderados que acompañan la escuela, de tal manera que cada liceo haga su propio programa, y va a ser distinto de un liceo a otro, de antiviolencia escolar. Y lo principal actor son los estudiantes, porque los muchachos o muchachas que son violentas necesitan el apoyo de la audiencia. Entonces, si los estudiantes le dicen, no eres un individuo, un Superman porque tú eres violento, sino que eres simplemente un tonto, bueno, ahí cambia todo. Si tú quieres también trabajar en materia de violencia contra la mujer, es mucho más eficaz tener 30 monitoras en un barrio que observan lo que pasa, que digan a la vecina, oye, atención, lo que tu marido te hace. No. Si tú te vas a quejar a la autoridad, bien, no va a retirar la queja 15 días después. Vuelves a vivir en mi casa si es necesario, yo te protejo. Y las 30 monitoras te protegen. Es mucho más eficaz esta participación para el cambio en esta materia. Te cito, por ejemplo, el caso de Veracruz, donde hay un barrio donde una señora muy respetable que ha trabajado 30 años en la organización, fue una profesora que ha formado en este barrio obrero toda la gente. Se le pregunté un día, ¿y cómo haces tú aquí para la violencia intrafamiliar? Y me dijo, mira, muy simple, aquí cada vez que un marido pega a su mujer, yo llamo a la mujer a pegarlo a él. Entonces, es una imagen de lo que quiera decirme, simplemente tengo aquí 2 ojos en cada mujer que observan lo que pasa, los hombres no pueden hacer. Le pregunté, ¿cómo haces tú para evitar que la cooptación de jóvenes por parte del crimen organizado? Y observé cómo lo hacen. Vienen a las 3 de la mañana con su droga, etcétera, en la fiesta. Yo, como soy de Veracruz, organizo mi carnaval a las 3 de la mañana también, y con mi gente los invito amablemente a retirarse. Bueno, la fuerza de la comunidad. Claro. Es mucho más eficaz que tener 50 policías o tener no sé qué cuánta gente, porque hay cosas que la policía no puede resolver. Claro. ¿Cómo resolves tú el problema de los nini, los que ni trabajan ni estudian, sin la participación de toda la sociedad? Es imposible. Hablando en este caso, Franz, de las mujeres, ¿qué significa incluir la perspectiva de género dentro de las políticas de seguridad ciudadana? Mira, partiría de un hecho histórico que es real hoy día, que a mi juicio el principal crimen en toda la sociedad es la violencia intrafamiliar. No se reconoce como tal, porque la criminología se ha preocupado del delito público, no del delito en la casa. Entonces, el delito en la casa es prácticamente abarca en América Latina o en la mayoría de los países entre 40 y 55% de la familia. Ya la mitad de la familia son afectados por eso. Si tú tomas otras cifras, un estudio uruguayo sobre toda la región latinoamericana que ha sido publicado en muchas instancias internacionales, te dice que 22% de las mujeres que tienen menos de 17 años han sido víctimas de prácticamente violación al interior del entorno familiar. 22%, una de cada 5 mujeres. Y 15% de los muchachos. Bueno, si estamos en eso y la gente te dice hay que defender los valores familiares, muy bien, pero en algunos casos la familia es una monstruosidad.
Entonces, ahí hay que, el indicador del enfoque de género es fundamental para que se tomen conciencia de eso, porque el crimen empieza en la casa. El niño que es testigo, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, es un niño que asimila inconscientemente la idea que la violencia resuelve todo el conflicto, y no es cierto. Entonces, es muy importante este sentir de la mujer. Eso varió también por los servicios públicos. Por ejemplo, los transportes, porque hoy día el DF tiene vagón reservado a las mujeres en el metro, porque tienen bus rosado para las mujeres, porque tienen taxi rosado. Es decir, simplemente porque hay una violencia que es muy fuerte en los transportes públicos donde hay hacinamiento por el número de gente. Entonces, es una defensa. Hay una sensibilidad de la mujer que hay que respetar en este caso. Igual por los servicios, por ejemplo, lamentablemente no está aquí, pero Elsa Jiménez, que ha promovido mucho los centros de justicia para la mujer, muestra muy bien a través del modelo que han desarrollado desde el Centro Nacional de Prevención, cómo los centros de justicia pueden ayudar a tener en cuenta la necesidad de una mujer cuando va al tribunal, cómo puede expresarse, cómo puede libremente, cómo puede sentirse en su confiada, digamos, en el ambiente, que su necesidad son tenidas en cuenta. Yo vi, te doy un ejemplo, en Chile los tribunales de proceso de familia, donde ni siquiera hay un baño para la mujer. Sí, porque en realidad no son contadas en ese sentido, ¿no? Pues, no, pero simplemente porque, aunque tenían una jueza, no se le ocurre que, como te citan a las 9 de la mañana y te reciben a las 12, porque hay tanta gente, no se le ocurre que una mujer que llega con un bebé o un niño necesita un baño, cosa tan elemental. Sí, hay como una falta de respeto a las necesidades básicas de la gente. Entonces es importante que la mujer esté presente, exprese eso y que hay una fuerza. Y si tú tienes en cuenta los casos mucho más graves que hemos visto en Ciudad Juárez, de las 600 mujeres muertas, cadáver descubierto en el desierto, donde además del horror que eso representa en la justicia, te añaden eso un insulto porque no hay proceso debido, no hay investigación forense. Entonces, ¿y qué? Sí. Y eso dura desde hace más de una década y nada se ha hecho que sea sustantivo en esta materia. Espero que va a haber cosas, que se hagan cosas a futuro, pero es gravísimo eso. Es gravísimo. Hablando también de que se le falta el respeto, porque con el comentario que tú me decías ahí en Chile, que no había un baño para las mujeres, y aquí también los derechos, ¿no? De los derechos humanos, con este proyecto que tiene con el enfoque o la perspectiva de género y también la perspectiva de derechos humanos. Creo yo que ahí radica el enfoque, ¿no? Sí, el enfoque añade a la dimensión participación ciudadana, que significa responsabilización ciudadana, para mí. La participación en materia de seguridad es eso. Añade una dimensión mayor todavía, que es la de la participación, el enfoque de género, que normalmente debería estar aquí incluido, pero es bueno insistir en algunos casos que ser explícito en esta materia, el derecho humano, porque hay tantas violaciones de derechos humanos que hay tiempo de decir, minuto, no se puede continuar así. Entonces, en esta materia no es solamente una cuestión de juez, de buenas encuestas, que es fundamental, pero es también un esfuerzo serio para que eso esté en el centro de la participación. Te doy el ejemplo del DF hoy día. El otro día nos contaba el jefe de gobierno, el señor Mancera, que hoy día están desarmando la gente en el DF. Normalmente decía que al año recogían unos 1.500 armas. Este mes de enero, lo vi la semana pasada, había llegado a 2.800, porque han cambiado el método. Trabajan con brigadistas que van puerta a puerta, trabajan con la iglesia donde los curas predican, le entregan las armas, si es necesario le entregan a la iglesia, y la gente entiende este mensaje. Además que el jefe de gobierno tiene una legitimidad por la votación que recibió. Entonces, hay una legitimidad política, hay una confianza en la autoridad, hay un excelente C4 de inteligencia policial que es realmente bueno,
y hay este esfuerzo de participación de la población y de agentes, de monitor que van puerta a puerta pidiendo las armas. Te cambia todo, te pasa de 1.500 al año a ser finalmente 3.000 este mes, por mes. ¿Sí? Hay gente que viene a entregarte granada, lanzagranada, armas potentes. Así es, Franz, me comentabas tú que en este caso, volviendo contigo, en el caso de que las personas, en este caso la organización civil, que una vez que organizada, ya deja de convertirse en solamente un observador, entiendo yo que se convierte ya en todo un productor, ¿no? Ya deja de ser ese observador y no solamente está viendo, sino que ya está funcionando y puede decir, necesitamos esto, gobierno, necesitamos esto, Estado. Sí, la gente se transforma en coproductor de seguridad, lo cual implica dos cosas: hacer acción responsable y mirar la realidad en forma distinta. Te doy el ejemplo de El Salvador, donde hace algunos meses la Iglesia Católica empezó una negociación con las Mara. Con los Mara Salvatrucha, ¿verdad? Sí, Salvatrucha hay otros que más Salvatrucha también. El resultado inmediato después es el nuncio apostólico que empezó eso. Y no es que sea un especialista en criminalidad, es un hombre que ha buscado hacer algo útil. Y en los 2 meses, disminución de 50% del homicidio, extraordinario. Pero más que eso, la población empieza a preguntarse, pero estos muchachos que nosotros consideramos como bandido irrecuperable, donde los más conservadores decían, bueno, ojalá que la policía lo hayan despachado, y los más progresistas, sí, pero con derecho humano. Hoy día la población dice, pero sí son capaces de hacer una tregua y respetarlo con la Iglesia, se transforman en ciudadanos. Y nosotros no hemos nunca sido acostumbrados a considerarlo como ciudadanos, sino como, si me permite, hijos de buena señora. Entonces, frente a esta realidad, estoy obligado de cambiar mi manera de mirar a la gente. Por lo tanto, la forma de acogerla en la ciudad, de construir mi ciudad. ¿Qué espacio tengo para ellos? ¿Qué trabajo tengo para ellos? ¿Qué hago para educarlo? ¿Qué hago para apoyar a la familia? ¿Qué hago para simplemente respetarlo a estos ciudadanos? Aunque estén en la cárcel, no importa. Pero yo creo que es fundamental la mirada de la gente. Y yo me acuerdo haber visto un ministro que me dijo, Franz, dime algunas experiencias de esto. Y la gente de Naciones Unidas, del PNUD, decirme, bueno, indícanos algunas experiencias porque queremos cambiar rápidamente eso. Sí, es trabajar en forma responsable y aprender a mirar al otro como un ciudadano diferente de mí, que tiene otro tipo de interés frente a lo cual yo tengo que cambiar la visión. En el sentido, por ejemplo, todo lo que es resolución de conflicto, mediación, justicia restaurativa, es fundamental, porque la gente aprende que el conflicto no es necesariamente algo malo, sino algo que un punto de partida para un cambio y el respeto del otro, tolerancia finalmente. No sé si convenzo a través de eso, pero eso es lo que eso es lo que busca este proyecto a través de la fuerza de la organización de mujeres. Así es, bueno, continuando con este proyecto de 6 ciudades, les doy la página de internet para que ustedes puedan conocer un poco más, es www.6ciudades.org. Franz, ha sido un placer tenerte con nosotros en Informa TV. Nos retiramos y esperando que puedas volver nuevamente a Chihuahua y estar con nosotros. Sí, me encanta volver a Chihuahua. No es la primera vez que vengo aquí, sí, me gusta muchísimo. Bueno, siempre que vengas eres bienvenido. No, al contrario. Muchas gracias. Bien, ustedes que están con nosotros viéndonos, no se despegue de su monitor, que regresamos para terminar con la más información y lo más relevante en derechos humanos en Informa TV. Les agradecemos que continúen con nosotros para ver nuestra sección de Iberoamérica. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este pasado martes a Venezuela a investigar la muerte de las 58 personas que murieron en un motín en la cárcel de Uribana
y a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en aquellas prisiones. Por su parte, el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas, Rupert Colville, afirmó que los presos allá en Venezuela sufren hoy en día de hacinamiento, de una falta de acceso a los servicios básicos, de una presencia generalizada de armas dentro de los penales y el recurso excesivo de la detención preventiva. Fue el día de ayer cuando dos expertos en derecho presentaron en Lima dos importantes libros de análisis de la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos desde la posición del derecho natural. Por su parte, fue el doctor José Chávez Fernández quien presentó la dignidad como fundamento de los derechos humanos en las sentencias del Tribunal Constitucional de Perú, y el doctor Rafael Santamaría presentó el libro Dignidad Humana y Derechos Humanos, una confrontación en el derecho penal. En días pasados, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Naul, consideró como atentado a la democracia la destitución de los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Ante esto, hizo un llamado a las autoridades hondureñas a que reconsideren la destitución de estos magistrados ante la falta de un debido proceso y garantías a un juicio justo, y a garantizar, por supuesto, que el Poder Judicial pueda operar sin presiones, amenazas o intromisiones indebidas. Recientemente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Uruguay, José Mujica, reafirmaron la relación entre ambas naciones y acordaron que será México quien apoyará la candidatura de Uruguay a la Comisión de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y que será el país sudamericano el que apoyará a México para la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Cabe señalar que esto se dio después de un encuentro privado en Casa Suárez, allá en la sede del gobierno uruguayo, donde ambos funcionarios anunciaron que incrementarán el intercambio de experiencia en materia educativa para poder consolidar el programa de computadores para niñas y niños, tanto mexicanos como uruguayos, los cuales se entregarán a primaria y en escuelas universitarias en territorio uruguayo. Fue el día lunes cuando Naciones Unidas advirtió que España debe de mejorar sus políticas para acabar con algunas prácticas que son racistas y discriminatorias y se hacen hacia la población inmigrante. Cabe señalar que dentro de estas prácticas, de esta restricción, está el acceso a la sanidad de inmigrantes y que no tienen ninguna autorización si ellos no cuentan con una residencia. Dentro de estas restricciones o de estas violaciones se encuentran las actuaciones policiales que se están basando en un criterio racial. Además, el trato inhumano que reciben los extranjeros en centros de internamiento y las condiciones de algunos poblados de bajos recursos en Madrid y Barcelona. Estos fueron los principales problemas que se identificaron por Naciones Unidas. Fue especialmente el keniano Mutuma Ruter, el relator especial de Naciones Unidas sobre el racismo, quien identificó estas cuestiones allá en España. En días pasados, el presidente estadounidense Barack Obama aseguró que ya es hora de una reforma migratoria integral y defendió también su aprobación en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. Por lo tanto, afirmó que si el Congreso no actúa pronto sobre una reforma migratoria, será él propiamente quien enviará su respuesta o su propuesta que garantice un proceso justo y que permita a los indocumentados el poder ganarse el derecho a la legalización y a la eventual ciudadanía. Allá en Perú, tras una supervisión que se realizó a las instituciones educativas ubicadas en los distintos municipios y distritos de Matapalpo y Papayal y Tumbes, esta zona fronteriza con el Ecuador, fue la Defensoría del Pueblo de Lima quien advirtió que 14 de los 17 colegios que visitaron en aquellas zonas, estos se encontraban con las puertas cerradas y sin ninguna información respecto a las fechas de inicio de los procesos de matrícula.
Por esto, exhortó al personal directivo de los centros escolares a que publique en un lugar que sea visible el cronograma del proceso de matrícula, el número de vacantes y las prioridades para el ingreso y la gratuidad de la matrícula escolar, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos y directiva emitidos por el Ministerio de Educación del Perú. Bien, es momento de pasar a otra información. Vamos a una breve pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Agradecemos que continúe con nosotros para ver lo que sucede a nivel internacional. Le comento que fue el día de antier cuando el gobierno de Israel desistió de comparecer en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tenía previsto evaluar un informe sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales de aquel país, de tal forma que lo dejó plantado. Es así como Israel se convirtió en el primer país que desiste de participar sin justificación en este foro, el cual fue creado en los últimos años para revisar de manera equitativa el desempeño de todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. El primer ministro francés Jean-Marc Ayrault ha propuesto el rápido despliegue en Mali de observadores internacionales que supervisen el cumplimiento de los derechos humanos en pleno conflicto con los rebeldes islamistas que todavía controlan grandes áreas del norte de aquel país africano. También advirtió de que, como hasta ahora el Comité Internacional de Cruz Roja no ha podido confirmar las denuncias realizadas por varias organizaciones no gubernamentales que han acusado a las tropas malienses de abusos durante su campaña de reconquista, hasta el momento no se puede dar nada concreto. Amnistía Internacional calificó este pasado martes como crucial en la búsqueda de la justicia de Guatemala la decisión de enjuiciar al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio cometido durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983. Cabe señalar que fue el juez Miguel Ángel Galvez quien ordenó este pasado lunes que el exdictador, quien ya tiene 86 años, sea juzgado por el delito de genocidio por la matanza de unos 1,770 indígenas mayas ixhiles ocurrida en el departamento de Cuiché, al norte de este país, durante su mandato, en lo más cruento de la guerra civil guatemalteca que dejó alrededor de unos 200,000 muertos y desaparecidos en el año de 1960 al año 1996. Pasando a otra información, el número de refugiados de Siria, donde el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y la oposición no ha finalizado y ya superó las 700,000 personas. Por su parte, Sibela Wilkes, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, dijo en un comunicado que se ha visto un flujo constante de refugiados a través de todas las fronteras, por lo que ellos han estado trabajando en 2 turnos para poder registrar a toda esta gente. Cabe señalar que según el ACNUR, 219,000 refugiados sirios han llegado a Jordania, más otros 226,000 a Líbano, otros 163,000 a Turquía, 77,500 a Irak y alrededor de unos 14,000 a Egipto. El país de Irán debe dejar en libertad a los y las periodistas a quien mantiene recluidos únicamente por desempeñar su labor legítima. Así lo señaló Amnistía Internacional después de que en los últimos 3 días al menos 14 periodistas hayan sido detenidos en redadas llevadas a cabo por la policía en las oficinas de diversos diarios. Según los informes, los profesionales del periodismo están acusados de colaborar con organizaciones mediáticas en lengua persa que son antirrevolucionarias con sede en otros países. Pasando directo a otra información, le comento que la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha reclamado a todas las fuerzas políticas de Egipto a que se comprometan a dialogar y poner fin a la violencia
la cual se ha registrado en estos últimos días tras las 5 jornadas de manifestaciones que han derivado lamentablemente en enfrentamientos con la policía, y lo cual ha dejado decenas de muertos y que ha llevado al mismo gobierno a declarar el estado de emergencia en varias ciudades de aquel país de Egipto. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero de Derecho Humanista. Esto fue Informa TV, yo soy Lía Montañez. Hoy es viernes, lo esperamos el lunes con más información. Que tenga usted un excelente fin de semana.